Buen día con todos. El día de hoy les hablaremos acerca de la fisiología de la homeostasis de la temperatura en mamíferos, del curso de biofísica dictado por el docente Giancarlo Sucrupe Farro. Los integrantes son Balcázar Bonilla Jessica Araceli, Graus Elías Joel David, Chávez Cabrejo Sufelia, Montenegro Espino George, Pizarro Santesteban David Sanalú, Ramírez Vázquez Jaime Francisco y quien les habla, Vilches Toro Irma Yolanda. Dentro de nuestro trabajo informativo nos hemos planteado las siguientes ideas principales. En primer lugar, podemos decir que los animales tienen diversas reacciones en respuesta al aumento o a la disminución de temperatura. Esto dependiendo de las necesidades del organismo para llegar a la homeostasis, como es el caso de los mamíferos, que la mayoría usan pelo o pelaje para poder capturar una capa de aire cerca de la piel y poder reducir la transferencia de calor con el medio ambiente. Además, en los mamíferos marinos, como las ballenas, usan una gruesa capa de grasa como una forma de aislamiento de alta resistencia. Como segunda idea principal hablaremos acerca del equilibrio térmico. En los mamíferos se logra preservando los recursos limitantes como el combustible metabólico en ambientes fríos y el contenido de agua corporal en épocas de calor, puesto que se pierde a través de la superficie del cuerpo. Asimismo, esta clase, los mamíferos, han desarrollado mecanismos para generar un ambiente térmico interno estable, permitiendo la supervivencia sin un gasto excesivo de recursos, como el aislamiento, las trampas de calor del gas respiratorio y un mecanismo para la disipación pasiva del calor eficiente. Y como última idea principal, también hablando acerca del equilibrio térmico, este estado en equilibrio en los animales se lleva a cabo a través de los mecanismos efectores termorreguladores. Uno de ellos se relaciona con el comportamiento, donde el animal busca la sombra durante el calor al día y cuando hace frío se esconde. Otro mecanismo es la termorregulación autónoma, la cual contiene un conjunto de mecanismos como la ganancia de calor o la determinación del flujo sanguíneo. Ahora hablaremos de la termorregulación animal propiamente dicha, por lo que es conveniente empezar definiendo qué es la termorregulación. Bien, la termorregulación es la capacidad que tiene un organismo biológico para poder modificar su temperatura dentro de ciertos límites. Esto incluso cuando la temperatura circundante es bastante alejada o diferente del rango de temperatura subjetiva. En sí podemos decir que la termorregulación va a describir los procesos que mantiene el equilibrio entre ganancia y pérdida de calor. Ahora hablaremos del sistema termorregulador. El sistema termorregulador es un mecanismo bastante complejo donde ocurren procesos desde la recepción hasta la respuesta térmica de ellos, los cuales consisten de 5 subsistemas. Tenemos los receptores, la vía aferente, el centro de control, la vía eferente y por último los órganos ejecutores. Comenzaremos hablando acerca de los receptores. Estos pueden ser de 3 tipos. Tenemos los periféricos, los centrales y del núcleo. Los periféricos son aquellos que van a participar en la percepción consciente de la temperatura. Aquí los sensores térmicos para el frío, que son los llamados corpúsculos de Krauss, y los de calor, que son los llamados corpúsculos de Ruffini, están localizados en la superficie cutánea. En el caso de los receptores centrales se van a encontrar en el hipotálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y en la cavidad abdominal. En muchos animales son importantes los de la médula espinal. Sin embargo, como estamos hablando en el caso de los mamíferos, el hipotálamo es el más resaltante. Por último, si hablamos de los receptores del núcleo, estos se van a encontrar en la médula espinal y en la musculatura esquelética. Los que se encuentran en la médula espinal son los que tienen una gran termosensibilidad de calor. Por tal motivo, cuando la temperatura aumenta, aunque sea unas pocas décimas de grados,
se produce, por ejemplo, en el caso del perro u otros animales, respuestas disipadoras térmicas. Estos podrían ser el jadeo, la vasodilatación cutánea y también la inhibición central de la producción de calor. Luego encontramos a las vías nerviosas aferentes. Estos son los encargados o son los que van a interconectar a los receptores que ya mencioné con los centros nerviosos, como en la médula espinal, el hipotálamo o el sistema límbico. Aquí tenemos algunos. El fascículo espinotalámico va a conectarse con los nervios del cuello, del tronco y las extremidades. En el caso del núcleo caudado del quinto par craneal, se va a conectar con los nervios de la piel y los nervios de la cara. Los cordones anterolaterales medulares van a conectar con los termosensores de la médula. Y en el caso de los fascículos de Gold-Burdach, el fascículo espinotalámico y las fibras vegetativas van a conectar con el centro del núcleo. Para finalmente los núcleos del RAFE del tronco encefálico inferior van a conectar con los termosensores de cristal. Como tercer subsistema tenemos al centro de control y balance térmico. Aquí el hipotálamo va a ser el principal, ya que va a relacionar el sistema límbico con la corteza cerebral. Los componentes de este sistema son el circuito de elementos neuronales complejos, los axones de interneuronas y también los axones de neuronas eferentes hipotalámicas. Estos son los que van a permitir que el animal tenga respuestas conductuales y por ello es que el hipotálamo se le considera la estructura nerviosa que fija y mantiene el nivel de referencia térmica. Cabe resaltar también que la mayor termosensibilidad, tanto en la temperatura de la piel como de la sangre, es decir, la temperatura de la superficie y del núcleo, van a corresponder a la región preóptica del hipotálamo anterior. Ahora, en cuanto a las vías nerviosas eferentes, son las que se van a encargar de conectar el centro nervioso con el órgano efector. Por ejemplo, el hipotálamo posterior con los núcleos motores reticulares van a conectar con la vía central del temblor. El fascículo telencefálico medial va a conectar con las fibras nerviosas para que se realice la regulación de la vasomotilidad. Y por último, la conexión de la corteza va a conectar para que se pueda producir los movimientos de la musculatura esquelética. Por último, tenemos a los órganos efectores. Estos son los que van a llevar a cabo las respuestas termorreguladoras y el sistema cardiovascular, como se observa en la diapositiva, es el sistema más importante, debido a que la sangre se va a beneficiar del calor. Esto va a llevar a que los órganos o las partes más frías de nuestro cuerpo, a través de la circulación, dependiendo tanto del calor o del frío, nuestros vasos sanguíneos se van a vasodilatar o a vasoconstruir. La vasodilatación se va a dar por un momento de calor y la vasoconstricción por un momento de frío. Dependiendo de la hipotermia o la hipertermia, el centro termorregulador va a responder a estímulos para que se puedan corregir las alteraciones térmicas independientemente de la temperatura ambiental. Termofisiología. Bueno, especialmente los mamíferos han desarrollado mecanismos para aprovechar el calor liberado como subproducto de su metabolismo celular, con el objetivo de generar un ambiente térmico interno estable para su organismo. Y es así que utilizan las adaptaciones que les permiten la supervivencia sin un gasto excesivo de recursos para la termorregulación. En adaptaciones hemos considerado tres: el aislamiento, las trampas de calor del gas respiratorio y el mecanismo para la disipación pasiva del calor eficiente. Ahora pasaremos a hablar sobre el aislamiento. Bueno, el aislamiento impide la transferencia de calor y puede ser tanto externo como interno. El aislamiento externo, en forma de piel, tiene una conductividad térmica similar a la que viene a ser el aire en reposo. De hecho, sabemos que la piel por sí sola no proporciona un valor de aislamiento sustancial, sino que es el aire atrapado por la piel
la que genera y proporciona este aislamiento. Y también las fibras que están dentro de la piel van a hacer que interrumpan la transferencia de calor por convección natural, excepto nosotros, los seres humanos, que el aislamiento externo representa una resistencia fija a la pérdida de calor que no puede alterarse en respuestas cambiantes de las variantes térmicas. Bueno, algunos animales sí se adaptan a los cambios climáticos estacionales, y esto es que tienen una característica especial que viene a ser la muda de su pelaje, y lo reemplazan con una capa aislante más apropiada dependiendo la temporada en donde se encuentren. Además, también tenemos debajo el aislamiento interno, que es proporcionado por parte del tejido adiposo. Como vemos a la parte izquierda dos ejemplos de animales marinos, mamíferos marinos, el dugongos y el manatí, estos dos animales nadan a profundidades de mar y pues la grasa o tejido adiposo es la característica más eficaz que ellos tienen para regular su temperatura. Y pues el aislamiento interno va a tener dos ventajas, que es relativamente incomprensible, lo cual es valioso para los mamíferos marinos que se sumergen a grandes profundidades, y la resistencia al flujo de calor a través de capas de aislamiento subcutáneo, que se puede variar ajustando el flujo sanguíneo de la superficie de la piel. Conservación del calor respiratorio. La conservación del calor se da gracias a la geometría de las vías respiratorias, es decir, a su morfología, al patrón del flujo y reflujo del movimiento del aire a través de estas vías respiratorias y la baja capacidad calorífica del aire. Un factor para la transferencia de calor entre una corriente de aire y el conducto por el que fluye es el área de la superficie del conducto. Entonces decimos que cuanto mayor sea la superficie, mayor será la transferencia de calor consciente de la temperatura. El flujo de sangre. Los volúmenes de sangre en el cuerpo humano oscilan entre el 5 y el 10% de la masa corporal magra total. También la distribución de la sangre sistémica está de acuerdo con la demanda metabólica tisular local. También este flujo de sangre nos ayuda para la producción de calor y también veremos el flujo sanguíneo durante el ejercicio. Bueno, decimos que este último punto, durante el ejercicio, el consumo del oxígeno metabólico total puede multiplicarse por 10. Y los aumentos del gasto cardíaco son proporcionales al esfuerzo metabólico total, mientras que el flujo sanguíneo sigue la demanda metabólica local. Equilibrio térmico. Es el calor producido dentro del cuerpo igual a la cantidad del calor perdido, permitiendo así el mantenimiento de una temperatura corporal constante. Es así que ganancias de calor es igual a pérdidas de calor, como vemos en la fórmula R, que viene a ser las ganancias de calor debidas al intercambio reactivo más producción metabólica de calor va a ser igual a E, pérdidas evaporativas cutáneas o respiratoria, más R, pérdidas de calor debidas al intercambio radiactivo, más C, pérdidas de calor por conducción, más pérdidas de calor por convección, más el trabajo realizado. El equilibrio térmico se va a dividir en dos, en termogénesis o ganancias de calor y termólisis o pérdidas de calor. En la termogénesis o ganancias de calor corresponden a los mecanismos fisiológicos conducentes a generar calor producto de una actividad metabólica. Esto depende de tres fuentes, dos de tipos directas que corresponden con la actividad muscular y las reacciones bioquímicas de los procesos metabólicos, mientras que la fuente indirecta está dada por la ganancia de calor del medio ambiente. La actividad muscular corresponde a la musculatura esquelética debido a la amplitud de su área y es una parte importante en la generación de calor. En las reacciones bioquímicas de los procesos metabólicos, la ingestión de alimentos aumenta la producción de calor tanto por procesos físicos como la masticación, deglución y la actividad motora gastrointestinal. De la misma forma, como fuente indirecta tenemos al medio ambiente, el cual le corresponde a los rayos solares ser la fuente más importante de ganancia de calor, ya sea indirecta o directa para los animales. Por ejemplo, en condiciones ambientales de muy bajas temperaturas, los animales como el oso polar, a pesar de tener un pelaje blanco, presenta su piel bien ventada, o sea, lo que le garantiza una mayor ganancia del calor radiante del medio por absorción. En la termólisis o pérdidas de calor, es la eliminación de calor al medio ambiente por dos vías principales. La termólisis insensible, que le corresponde a la pérdida de calor por radiación, conducción, convección y evaporación, y la termólisis sensible, que se relaciona con el proceso de la sudoración y el jadeo.
En la termólisis insensible, la radiación es el intercambio de calor entre dos objetos que no están en contacto. El calor fluye desde el objeto más caliente al más frío. Por ejemplo, un ternero parado al sol en un día claro de invierno recibe calor solar mediante la radiación. En la conducción se refiere a la transferencia de calor entre un animal y cualquier superficie, particularmente el piso con la que esté en contacto. En la convección consiste en el flujo o transferencia de calor que se da gracias al movimiento del aire o el agua. Y la pérdida de calor por evaporación, que es la pérdida insensible mediante el vapor de agua por la piel y el sistema respiratorio. En el organismo animal se realiza a través de la sudoración o el jadeo. En la termólisis sensible tenemos a dos, el sudor y el jadeo. El sudor es una forma sensible de perder calor mediante la piel y el jadeo es una forma de elevar la evaporación por el tracto respiratorio y donde los perros, por ejemplo, como poseen muy pocas glándulas sudoríparas, la regulación se realiza principalmente a través del jadeo. Mecanismo de termorregulación. Los animales presentan grandes variaciones de temperatura a través de la modificación de mecanismos fisiológicos y comportamentales. ¿A qué se refiere esto? Con mecanismos fisiológicos nos referimos a lo que son las estrategias internas, por así decirlo, que se da dentro de un organismo, ¿no? Dentro de un animal. ¿Y a qué nos referimos con mecanismos comportamentales? Nos referimos a los hábitos o a las actitudes que tienen ciertos organismos para poder llevar a cabo el proceso de termorregulación. Ahora por acá nos dice, el objetivo de estos mecanismos es conservar la temperatura corporal dentro de un rango más estable. Como bien sabemos, una de las características de los seres vivos es la homeostasis, ¿no? Y es a través de la termorregulación que se va a lograr esta característica, ¿no? La homeostasis. Mecanismo de termorregulación. Encontramos por acá la pérdida de calor, la cual la dividimos en no evaporativa y en evaporativa. Si hablamos de pérdida de calor no evaporativa, es la pérdida de calor que se da cuando la temperatura es expulsada hacia el aire. Aquí encontramos a la conducción, la convección y la radiación. Son puntos que ya se han mencionado anteriormente. Y por acá tenemos la pérdida de calor evaporativa, la cual se dice que la pérdida de calor va a depender de la pérdida de calor mediante la evaporación, ¿no? Depende de la magnitud que se evapore, es la magnitud de la pérdida de calor que se va a dar. Esto va a depender de muchos factores como son la piel, cómo está formada la piel. Otro factor es la humedad relativa del aire. Ahora tenemos la conservación de calor. La conservación de calor se da principalmente por cambios comportamentales y posturales, activación del sistema nervioso, liberación de acetilcolina y la vasoconstricción cutánea. Si hablamos de cambios comportamentales, nos referimos a, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un perro, ¿no? Cuando un perro siente que tiene su temperatura está elevada, o sea, tiene harto calor, ese perro va a recurrir a lo que es zona de sombra, ¿no? Porque cuando se va a una zona que hay sombra, ya su temperatura va a bajar. En cambio, si ese perro tiene demasiado frío, ese perro va a querer ir a zonas donde haya mucha radiación solar, donde haya mucho sol. ¿Con qué finalidad hace eso? Para tener un equilibrio térmico, ¿no? Lo que también ya se mencionaba anteriormente en la exposición. Similar pasa con una producción de calor, lo que se quiere, cuando se produce calor, se hace con la finalidad de que también haya un equilibrio térmico, ¿no? Acá se da mediante los procesos metabólicos vitales, mediante una ingestión y digestión de los alimentos, mediante una actividad muscular y mediante una respiración celular. Ahora, hay ocasiones en las que un organismo se encuentra en temperaturas que no son deseables para ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, hay organismos que presentan o están en ambientes muy fríos y necesitan producir el calor para poder estar en equilibrio térmico. Pero hay ocasiones en las que estos factores ¿cómo decirlo? Ya no son necesarios para poder producir, para poder controlar el calor, ¿no? Para poder estar en un equilibrio. Es por eso que a veces recurren a otros procesos extras para producir calor, ¿no? A eso se le llama procesos suplementarios para producir calor. Pero ya para producir ese calor ya son diferentes factores.
Otro punto a tratar es el estrés térmico. El estrés fue un término acuñado por James Selye, quien descubrió los estímulos que podían provocar esta condición. Este autor definió el estrés como la acción de estímulos nerviosos y emocionales provocados por el ambiente sobre los sistemas nervioso, endocrino, circulatorio y digestivo de un animal, produciendo cambios medibles en los niveles funcionales de estos sistemas. Además, señaló que el estrés presenta una relación positiva entre la agresividad del medio externo y la magnitud de la respuesta orgánica del individuo, siendo una reacción de defensa ante los agentes inductores de estrés, los cuales desencadenan respuestas orgánicas capaces de alterar los mecanismos reguladores de la homeostasis. Cuando se somete a los animales a estrés térmico, se activan mecanismos fisiológicos que pueden incluir respuestas endocrinas, neuroendocrinas y de comportamiento. Los mecanismos desarrollados a través de la evolución para que los animales se adapten a temperaturas ambientales altas y alcancen además la termotolerancia, incluyen cambios fisiológicos y físicos a fin de reducir la ingesta de alimentos y la producción de calor metabólico, de aumentar el área superficial de la piel para disipar el calor, o de aumentar el flujo de sangre para llevar a cabo el calor del núcleo del cuerpo a la piel y a las extremidades, y de esta manera disipar el calor, o de aumentar el número y la actividad de glándulas sudoríparas por medio del jadeo, la ingesta de agua y la adaptación del color del sistema de tegumento para reflejar el calor. La exposición crónica al estrés térmico puede causar enfermedad, reducir el crecimiento, disminuir el rendimiento productivo y reproductivo, y en casos extremos hasta puede llevar a la muerte. Otro punto a tratar es el tratamiento de trastornos del calor. Bueno, las enfermedades térmicas pueden ocurrir cuando el sistema termorregulador se ve abrumado por condiciones ambientales severas o se ve comprometido de alguna u otra manera. Esto sucede pues en un individuo conscientemente normal. Tenemos la hipotermia y la hipertermia. Por un lado, la hipotermia es el resultado de una exposición prolongada a una prueba de frío, dado que la vasoconstricción ocurre antes de la activación de los mecanismos termogénicos inherente a la condición de hipotermia, es la vasoconstricción máxima. Si bien la vasoconstricción máxima es una respuesta adecuada para minimizar la pérdida de calor del núcleo térmico, también impide la transferencia de calor desde la superficie de la piel al núcleo del cuerpo. Debido a que las desviaciones de la temperatura central anulan la información sobre el ambiente térmico, la aplicación de calor a la superficie general de la piel de un individuo hipotérmico tiene poco efecto sobre el tono vasomotor. Los métodos para tratar el estrés por frío, o también llamado hipotermia, incluyen el recalentamiento externo pasivo, que es adecuado para el tratamiento de personas levemente estresadas por el frío, y supone minimizar la pérdida de calor al sacar al individuo del ambiente frío y proporcionar aislamiento alrededor del cuerpo. También tenemos el recalentamiento externo activo, que incluye la aplicación de calor a la superficie general de la piel. El calor se puede aplicar usando bolsas de agua caliente, mantas calientes, fuentes de calor radiante, aire forzado o inmersión en baño de agua. Y por otro lado tenemos el recalentamiento por inhalación. La respiración de gases humidificados calentados se ha propuesto como un medio para entregar una carga térmica al núcleo térmico, pero se ha demostrado que proporciona pocos beneficios. Pero este hecho de que el recalentamiento de las vías respiratorias sea generalmente ineficaz no es sorprendente, dado que la función principal del tracto respiratorio es minimizar la pérdida de calor y agua a través de la respiración. Bien, ahora tenemos la hipertermia, que esto ocurre cuando los mecanismos de disipación de calor se ven abrumados por las condiciones ambientales. Es la producción de calor interno excesivo, la inhibición de los mecanismos de disipación de calor o
una combinación de estas condiciones. El ejercicio en un ambiente caluroso, la incapacidad de escapar del estrés por calor, la actividad física con aislamiento inadecuado, la deshidratación y las manipulaciones farmacológicas pueden contribuir de una u otra manera a la generación de la hipertermia. Inherente a la condición de hipertermia es que los mecanismos de disipación de calor de un individuo han alcanzado su capacidad máxima. El tratamiento del estrés de calor o hipertermia implica mejorar la capacidad de pérdida de calor y está determinado por la gravedad de la afección. Los métodos de enfriamiento físico incluyen quitarse la ropa, eliminar la fuente del estrés por calor. Esto quiere decir trasladar al individuo de un ambiente fresco a uno sombreado. Aumentar también la pérdida de calor por convección usando ventiladores y aumentar la pérdida de calor por evaporación. Al pasar una esponja por la superficie general de la piel con agua tibia o alcohol. La inmersión también en agua helada es otro medio muy eficaz para el enfriamiento físico, pero también es el más extremo. También se pueden aplicar otros tratamientos de emergencia, donde se incluyen la administración intravenosa o intraperitoneal de líquidos fríos, el lavado gástrico o también enemas de agua helada. Continuando con la exposición, les voy a explicar acerca de la termorregulación en los mamíferos. Para ello les voy a dar algunos ejemplos explicando cómo es que ellos asumen el proceso de termorregulación. Por ejemplo, tenemos al oso negro. Los osos negros mantienen temperaturas centrales relativamente altas durante todo el invierno, gracias a una gruesa capa de piel y una capa de grasa subcutánea que protege los tejidos internos del frío externo. Generalmente en esta estación primavera tienden a prevenir el sobrecalentamiento, puesto que en esta época es donde termina su hibernación. De igual manera tenemos al oso polar. El oso polar estos animales regulan su cuerpo a una temperatura que genere calor. Su pelo es espeso y denso. Constituyen una óptima señal contra el frío. En el interior de su pelambre, cada pelo contiene una delgada capa de aire, cual le va a servir para regular su cuerpo a una temperatura que le ayude a generar calor. De igual manera tenemos el elefante. Este posee un gran tamaño, por lo cual genera mucho calor corporal y para mantener su temperatura adecuada utiliza sus enormes orejas. Como no puede sudar, usa sus orejas para poder ventilarse y obtener algo de frescura. Alcanza un refrescamiento que va desde enfriar la sangre a esparcirla por todo el cuerpo y de esta manera poder obtener un poco más de frescura. Tenemos el cabello. Es un claro ejemplo. Tiene un mecanismo de termorregulación que está fuertemente relacionado con su fisionomía. Posee un pelaje que le ayuda a aislar a su piel del calor. Sus alargadas patas y su cuello ayudan a tener la altura que éste necesita para que su refrigeración aumente. Además, cabe mencionar que lo que le caracteriza a esta especie es su joroba. Esta juega un papel fundamental en su vida, pues le permite acumular grasa corporal y les ayuda a que ésta no entre en su piel y a sus músculos. De esta manera aprovechan el aire para poder mitigar el calor. Como último ejemplo tenemos al cachalote. El cachalote experimenta variaciones bruscas en la temperatura externa, lo que revela una gran flexibilidad termorreguladora que le permite ampliar su forma importante de su rango de distribución vertical en los océanos. Bien, continuando con la exposición, les voy a explicar acerca de la interpretación de nuestro trabajo. Vamos a mencionar que el sistema termorregulador en los mamíferos, así como también en otros animales, permite un consumo mínimo de energía para mantener una condición térmica relativamente constante, a pesar de las grandes variaciones del calor interno y del medio que los rodea.
Para poder llevar a cabo esta función termorreguladora se necesitan de diversos factores como el aislamiento para proteger contra desafíos térmicos externos, así también la capacidad térmica en las vías respiratorias para minimizar la pérdida de calor respiratorio. Y por último, podemos mencionar la importancia de las estructuras vasculares similares a radiadores que penetran la barrera de aislamiento y permiten la liberación controlada de calor acumulado internamente. Todos esos factores se realizan con la finalidad de igualar la pérdida y la ganancia de calor. A esto le vamos a denominar equilibrio térmico. Ahora presentamos las diferentes referencias bibliográficas que hemos utilizado para la obtención de toda la información ya expuesta. Y por último tenemos los anexos. El anexo 1 es un artículo de opinión, el cual se titula Influencia del ambiente atmosférico en la adaptación y producción animal, el cual nos dice que para mantener su balance térmico, los animales que viven en lugares fríos o calientes sufren algunos ajustes funcionales. Estos pueden afectar la velocidad del metabolismo, la respiración, la circulación sanguínea, el transporte de fluidos y el engrosamiento de la piel. Los cambios cardiovasculares y el transporte de sales y agua son mecanismos que ajustan el volumen del fluido extracelular y la sangre circulante o necesidades específicas. La temperatura normal del cuerpo de los mamíferos va de 36 grados Celsius a 40 grados aproximadamente, variando según la especie y la edad del animal, sin variaciones por efecto del tamaño corporal, o sexo o raza. El segundo anexo es titulado Dumbo está que arde o sobre la transferencia térmica en animales, es igual un artículo. Nos dice que un elefante africano pesa entre 2 y 4 toneladas. Uno de 4 toneladas, mientras se mueve o se alimenta, necesita liberar en forma de calor unos 4,65 kilovatios y para ello utiliza sus orejas, cuya temperatura adapta a la del entorno mediante la vasodilatación, que es un mecanismo termorregulador del cuerpo por el cual el organismo dilata los vasos sanguíneos con objeto de incrementar o de crecer el flujo de la sangre en cierta región. De esta forma, libera calor mediante radiación y convección. La convección depende si palmea o no con las orejas. Y la frecuencia del palmeo determina si la convección forzada genera en el aire, fue generada en el aire, si es laminar o turbulenta. El anexo número 3 de nuestro trabajo consiste en un video. Este es titulado Proceso de homeostasis. Aquí se va a explicar el proceso de la homeostasis en diferentes especies, resaltando a los mamíferos como ejemplo, en el cual nos menciona su importancia como proceso de regulación que permite mantener el equilibrio del medio interno para que el organismo pueda sobrevivir, el cual va a implicar un consumo de energía. Nuestro anexo número 4 es titulado Regulación de la temperatura. En este video se va a explicar que los animales deben mantener la temperatura de su cuerpo dentro de ciertos límites para poder sobrevivir. Es por ello que en ciertos ambientes algunos han desarrollado maneras asombrosas para luchar contra el calor. Por ejemplo, tenemos a los elefantes y a otros mamíferos que son mencionados. Muchas gracias.